Bienvenidos al canal Proyecto Biblia. El libro de Efesios es una de las cartas más profundas y significativas del Nuevo Testamento. Fue escrita por el apóstol Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma, entre los años 60 y 62 después de Cristo. Aunque inicialmente dirigida a la iglesia de Efeso, las evidencias sugieren que esta epístola fue compartida entre diversas congregaciones de la región. Efeso, una de las principales ciudades del Imperio Romano en el siglo I, se encontraba en lo que hoy es Turquía. Reconocida como un importante centro comercial y religioso, albergaba el majestuoso templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La ciudad era famosa por su prosperidad, su comercio marítimo y su notable influencia en las prácticas religiosas de la época. Antes de explorar el mensaje de esta carta, es crucial conocer al hombre detrás de sus palabras. La historia de Pablo es una de las transformaciones más asombrosas registradas en las Escrituras. Nacido en Tarso, una destacada ciudad romana, originalmente llevaba el nombre de Saulo. Criado en el seno de una familia judía, Saulo fue educado bajo los estrictos principios del judaísmo. Estudió bajo la tutela de Gamaliel, uno de los maestros más prestigiosos de Jerusalén. Como ferviente fariseo, Saulo estaba profundamente comprometido con la ley judía, llegando a convertirse en un perseguidor implacable de los primeros cristianos. Para él, esta nueva secta representaba una amenaza que debía erradicarse. Su celo lo llevó a supervisar la lapidación de Esteban, el primer mártir cristiano, y a obtener autorización para perseguir a los seguidores de Jesús en Damasco. Sin embargo, en el camino hacia Damasco, su vida dio un giro radical. En un encuentro sobrenatural con el Jesús resucitado, Saulo, el perseguidor, se transformó en Pablo, el apóstol, cegado por una luz celestial durante 3 días. Experimentó un cambio que no solo alteró su nombre, sino también el propósito de su vida. Toda su vida adquirió un nuevo propósito. Después de su conversión, Pablo pasó 3 años en Arabia, donde Dios lo preparó para su ministerio. Más tarde emprendió 3 grandes viajes misioneros, llevando el Evangelio a gran parte del mundo conocido en su tiempo. Durante su tercer viaje misionero, Pablo permaneció 3 años en Efeso, desde el año 54 hasta el 57 después de Cristo, marcando el periodo más extenso de su ministerio en una sola ciudad. Efeso era una metrópoli impresionante, el corazón comercial y religioso de Asia Menor, hogar del majestuoso templo de Diana, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esta ciudad, vibrante y diversa, representaba un desafío único, un crisol de culturas, religiones y filosofías. En este contexto, Pablo estableció una iglesia dinámica, enfrentándose tanto a una feroz oposición como a un éxito sin precedentes. Años más tarde, en torno al año 60 o 62 después de Cristo, Pablo se encontró encarcelado en Roma. Encadenado pero no silenciado, escribió la carta a los Efesios. A diferencia de otras epístolas, esta no abordaba problemas específicos de una iglesia, sino que ofrecía una visión más amplia, inspirada por el Espíritu Santo, sobre el plan eterno de Dios, la naturaleza de la iglesia y nuestra identidad en Cristo. Es asombroso pensar que, desde una prisión romana, Pablo habló de la verdadera libertad en Cristo. Encerrado físicamente, describió las riquezas espirituales que tenemos en los lugares celestiales. Atado por cadenas, compartió cómo podemos ser fortalecidos con poder en nuestro ser interior a través del Espíritu. La carta a los Efesios es un testimonio de cómo Dios puede transformar las circunstancias más adversas en oportunidades para manifestar su gloria. El Pablo que una vez persiguió a la iglesia ahora desvelaba sus verdades más profundas. De perseguidor a revelador, presentó las realidades sublimes del cuerpo de Cristo, su iglesia. Esta carta, nacida de su experiencia personal con Jesús, enriquecida por años de servicio y escrita bajo inspiración divina, no es solo un documento histórico,
Es una revelación viva del corazón de Dios para su pueblo, tan relevante hoy como el día en que fue escrita. Estamos a punto de emprender un viaje a través de las páginas de Efesios, un libro que no solo enseña, sino que transforma. Este no es simplemente otro texto bíblico, es una puerta abierta hacia las verdades eternas que redefinen quiénes somos en Cristo y nuestro papel en el gran propósito de Dios. Prepárate para descubrir cómo este mensaje, forjado en una celda romana, puede iluminar y renovar tu vida hoy. El primer capítulo de Efesios comienza con un saludo cargado de significado. En el pasaje de Efesios 1, versículos 1 y 2, leemos: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Efeso y son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cada palabra de este saludo está impregnada de un propósito profundo. Cuando Pablo se presenta como un apóstol, está afirmando que ha sido enviado con una misión especial y lo hace por la voluntad de Dios, dejando claro que no asumió este papel por iniciativa propia. El término santos no alude a personas perfectas ni a hacedores de milagros, sino a individuos comunes apartados por Dios para su propósito. Por otro lado, el término fieles se refiere a aquellos que permanecen firmes en su fe en Cristo Jesús. Pablo continúa con una alabanza a Dios en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Este versículo es como una puerta de entrada a todas las bendiciones que serán descritas en la carta. Al usar la frase nos ha bendecido, Pablo emplea el tiempo pasado para subrayar que estas bendiciones ya son nuestras. No son promesas futuras, sino realidades presentes. La expresión lugares celestiales no se refiere únicamente a un lugar físico en el cielo, sino al ámbito espiritual donde estas bendiciones ya existen y están disponibles en Cristo. En los versículos 4 al 6, Pablo nos revela una verdad extraordinaria acerca del plan eterno de Dios. Así como nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e irreprensibles delante de él en amor. Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió gratuitamente en el amado. Aquí descubrimos que Dios ya pensaba en nosotros antes de que existieran el sol, la luna y las estrellas. Su elección no estuvo basada en nuestra bondad o méritos, sino en su amor. La palabra predestinó nos indica que Dios tenía un plan desde el principio, como unos padres que preparan todo con anticipación para la llegada de su Hijo. Dios nos destinó a convertirnos en sus hijos a través de la adopción en Cristo. En el contexto de Pablo, la adopción otorgaba al hijo adoptivo los mismos derechos y privilegios que a un hijo biológico. De la misma manera, en Cristo, hemos recibido todos los derechos y privilegios como hijos de Dios. Pablo continúa explicando nuestra redención en los versículos 7 y 8. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia que derramó sobre nosotros con toda sabiduría y entendimiento. La palabra redención era usada en el mundo antiguo para describir el pago que liberaba a un esclavo. Jesús pagó el precio de nuestra libertad con su propia sangre. El perdón de nuestros pecados significa que nuestras faltas han sido completamente borradas, como si Dios eliminara nuestra deuda por completo. Todo esto proviene de las riquezas de su gracia, un favor inmerecido que Dios ha derramado sobre nosotros abundantemente. Dios no se detiene cuando se trata de bendecirnos. Pablo revela el gran plan de Dios en el capítulo 1 de Efesios, versículos 9 y 10, donde se nos dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su propósito, el cual estableció en Cristo como un plan para la plenitud de los tiempos, para unir todas las cosas en él, las que están en el cielo y las que están en la tierra. En la Biblia, un misterio no es algo imposible de conocer,
sino una verdad que antes estaba oculta y que ahora ha sido revelada. El plan de Dios es reunir todo bajo el liderazgo de Cristo. Es como un rompecabezas enorme, donde cada pieza encaja perfectamente en él, formando un todo armonioso. En los versículos 11 y 12, Pablo nos habla de nuestra herencia. En él hemos obtenido una herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Ser la herencia de Dios significa que le pertenecemos de una manera especial. En el Antiguo Testamento, Israel era llamado la herencia de Dios. Ahora, en Cristo, todos los creyentes son posesión especial de Dios. Es como si fuéramos su tesoro más preciado, el cual guarda y protege con dedicación. Pablo también menciona el Espíritu Santo como garantía en los versículos 13 y 14. En él también vosotros, cuando oísteis la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y creísteis en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo prometido, que es la garantía de nuestra herencia hasta que tomemos posesión de ella para alabanza de su gloria. Este pasaje destaca 3 pasos esenciales en nuestra relación con Dios. Primero, escuchamos el Evangelio, luego, creemos en él, y finalmente, somos sellados con el Espíritu Santo. En la antigüedad, un sello indicaba propiedad y autenticidad, similar a una firma en nuestros días. Del mismo modo, el Espíritu Santo es el sello de Dios, que garantiza que le pertenecemos. Además, se nos dice que el Espíritu Santo es como un pago inicial, una garantía de que Dios completará nuestra salvación. Así como un pago inicial refleja el compromiso de completar una compra, el Espíritu Santo asegura que Dios cumplirá su promesa en nuestra vida. La oración de Pablo en los versículos 15 al 19 es especialmente profunda. Por esta razón, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor hacia todos los santos, no dejo de dar gracias por vosotros, recordándoos en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, iluminando los ojos de vuestros corazones, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, cuáles son las riquezas de su gloriosa herencia en los santos y cuál es la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación de su gran poder. Pablo ora por 3 cosas clave para que podamos comprenderlas plenamente: la esperanza de nuestro llamado, las riquezas de nuestra gloriosa herencia en Cristo y el inmenso poder de Dios que opera en nosotros. Es como pedirle a Dios que abra nuestros ojos espirituales, para que podamos ver y entender estas maravillosas verdades y vivir de acuerdo con ellas. El capítulo concluye con una poderosa declaración acerca de Jesús en el primer capítulo de Efesios, versículos 20 al 23. Dios obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder y dominio, y por encima de todo nombre que se menciona, no solo en este siglo, sino también en el que está por venir, y puso todas las cosas debajo de sus pies y lo dio como cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estos versículos destacan la posición suprema de Jesús. Él está por encima de todo poder y autoridad, tanto en el cielo como en la tierra, en el presente y en el futuro. Como cabeza de la Iglesia, Jesús la dirige y cuida, así como nuestra cabeza controla nuestro cuerpo. La Iglesia, siendo su cuerpo, es el medio a través del cual Él obra en el mundo actual. El segundo capítulo de Efesios comienza con una descripción poderosa de nuestra antigua condición sin Cristo. En los primeros 3 versículos leemos: a vosotros os dio vida, cuando estabais muertos en delitos y pecados en los que anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo los deseos de nuestra carne y de nuestra mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, como los demás. Este pasaje pone de manifiesto nuestro estado espiritual antes de conocer a Jesús. Cuando Pablo dice que estábamos muertos, no se refiere a una muerte física, sino a la separación completa de Dios. Es como estar vivos por fuera pero muertos por dentro. Tres fuerzas nos controlaban: el mundo, representando una sociedad alejada de Dios; el diablo, llamado el príncipe de la potestad del aire; y nuestra naturaleza pecaminosa, que nos llevaba a satisfacer los deseos de la carne. Pero luego llega un cambio transformador, descrito en los versículos 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y, junto con Él, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para que en los siglos venideros mostrara las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Estas palabras marcan un punto de inflexión dramático. Cuando no había esperanza, Dios actuó, no solo nos dio vida, sino que nos hizo partícipes de la misma vida que le dio a Jesús al resucitarlo. Además, nos sentó con Cristo en los lugares celestiales, otorgándonos una posición espiritual de victoria y privilegio. Pablo luego presenta uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, en los versículos 8 al 10. Porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí aprendemos que la salvación es un regalo inmerecido de Dios, recibido por medio de la fe. No se trata de algo que podamos ganar con nuestras obras, por lo que nadie puede jactarse. Además, descubrimos que hemos sido creados en Cristo para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, mostrando que nuestra salvación viene con un propósito: vivir en obediencia y servicio a Él. No podemos ganarnos la salvación a través de buenas obras. Es como recibir un regalo de cumpleaños. No haces nada para merecerlo, simplemente lo aceptas. La fe es como una mano extendida para recibir este don. Las buenas obras no son la causa de la salvación, sino el resultado de ella. La segunda parte del capítulo 2 de Efesios aborda la unidad entre judíos y gentiles. Pablo escribe: recordad que en otro tiempo erais gentiles en la carne, llamados incircuncisos por aquellos que se llaman circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. En aquel tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que antes estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. En el mundo antiguo, existía una gran división entre judíos y gentiles. Era como un muro invisible que separaba a unos de otros. Los gentiles eran considerados extranjeros, sin acceso a las promesas de Dios. Pablo continúa diciendo: porque Él mismo es nuestra paz. De ambos hizo uno solo, derribando el muro de separación, aboliendo en su carne la enemistad, que es la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo un nuevo hombre de los dos, haciendo así la paz, y reconciliándolos a ambos con Dios en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte a la enemistad. Él vino y proclamó la paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, tanto unos como otros tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Jesús no solo derribó el muro que dividía a judíos y gentiles, sino que creó una nueva humanidad donde estas distinciones ya no tienen importancia. Es como si tomara dos grupos separados y formara una sola familia, donde todos tienen el mismo acceso a Dios.
El capítulo concluye con una hermosa imagen. Ahora ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En él, todo el edificio, bien ensamblado, crece para ser un templo santo en el Señor. En él también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo usa la imagen de un edificio para describir la iglesia. Jesús es la piedra angular que alinea todas las demás piedras. Los apóstoles y profetas forman el fundamento, y cada creyente es como una piedra viva en este edificio espiritual. El propósito de este edificio es convertirse en un lugar donde Dios habita a través de su Espíritu. Esta transformación demuestra cómo el Evangelio lo cambia todo. Nuestra relación con Dios, de muerte a vida, nuestra posición espiritual, sentados con Cristo, nuestra salvación, recibida por gracia mediante la fe, nuestras relaciones entre nosotros, superando las divisiones, y nuestro propósito colectivo, ser un templo para Dios. Ya no somos extraños ni forasteros, sino miembros de la propia familia de Dios, formando parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. El capítulo 3 de Efesios comienza con una revelación sorprendente sobre el ministerio de Pablo. Él escribe: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por amor a vosotros los gentiles, seguramente habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Ese es el misterio que me fue dado a conocer por revelación. Es notable que, a pesar de estar físicamente encarcelado en Roma, Pablo no se veía como un prisionero del Imperio Romano, sino como un prisionero de Cristo Jesús. Esta perspectiva le daba un propósito divino a su sufrimiento. Para Pablo, cada momento en prisión tenía un significado en el plan de Dios. Cuando Pablo menciona la administración de la gracia, se refiere a que Dios le confió una tarea especial, como un administrador que cuida algo valioso. En su caso, era el compartir el Evangelio, especialmente con los gentiles. Pablo profundiza en el concepto del misterio, explicando: al leer esto, podéis entender mi conocimiento del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hombres, como ahora ha sido revelado por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. En la Biblia, un misterio no es algo imposible de entender, como un acertijo, sino una verdad que estaba oculta y que Dios decide revelar en el momento adecuado. Es como guardar un regalo especial para alguien. El regalo ya existe, pero se entrega en el tiempo perfecto. Este misterio era tan importante que Dios decidió revelarlo a través de los apóstoles y profetas, quienes sirvieron como canales especiales de su revelación. En Efesios se explica que, a través del Evangelio, los gentiles son herederos junto con Israel, miembros de un solo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo Jesús. Esta revelación fue revolucionaria por tres razones principales. Los gentiles comparten la misma herencia espiritual que los judíos, forman un solo cuerpo en unión inseparable con ellos y tienen acceso pleno a todas las promesas de Dios. Para comprender el impacto de esta revelación, podemos imaginar una sociedad profundamente dividida donde, de repente, todas las barreras se derrumban. Pablo reflexiona sobre su papel personal en este plan y señala que se convirtió en siervo del Evangelio por el don de la gracia de Dios, que le fue dado mediante la operación de su poder. A pesar de ser uno de los más grandes apóstoles, se considera el menor de todos los santos. Este no es un gesto de falsa humildad, sino un reconocimiento sincero de que todo lo que logró fue gracias a la gracia de Dios. Las riquezas ilimitadas de Cristo, que Pablo menciona, son como un tesoro infinito, donde cada exploración revela nuevos aspectos de su gloria. En su carta, Pablo aclara que este misterio, oculto por siglos en Dios, quien creó todas las cosas, ahora se ha revelado con un propósito especial, que, a través de la Iglesia,
La sabiduría multiforme de Dios se dé a conocer a los gobernantes y autoridades en los lugares celestiales. Esto demuestra que la Iglesia no existe únicamente para el beneficio de los creyentes o para el evangelismo, sino que también es una manifestación de la sabiduría de Dios ante los seres angélicos. Es como si la Iglesia fuera un escenario cósmico donde se despliega la infinita sabiduría de Dios, la cual tiene muchas facetas, como un diamante que refleja luz de diferentes maneras. Suscríbanse al canal para no perderse estas fascinantes historias bíblicas. Continuemos. La confianza en Cristo nos permite acercarnos a Dios con libertad y plena confianza. Pablo destaca que este acceso directo a Dios no debe llevarnos al desánimo por los sufrimientos, sino a comprender que estos tienen un propósito divino. En el pasado, solo el sumo sacerdote podía entrar en la presencia de Dios una vez al año. Pero ahora, gracias a Cristo, cada creyente tiene acceso constante y directo. Esta libertad implica la capacidad de hablar abiertamente con Dios, como un hijo que se siente cómodo hablando con su padre. El capítulo concluye con una de las oraciones más profundas de Pablo, quien dice que se arrodilla ante el Padre, de quien deriva su nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Pide que, de las gloriosas riquezas de Dios, seamos fortalecidos con poder mediante su Espíritu en lo más íntimo de nuestro ser, para que Cristo habite en nuestros corazones por medio de la fe. Esta oración es una invitación a experimentar el poder transformador de Dios en nuestro interior y a profundizar en nuestra relación con Cristo, uniendo nuestra vida al propósito eterno de Dios. Y ruego que vosotros, estando arraigados y firmes en el amor, tengáis el poder, junto con todo el pueblo santo del Señor, para comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo, y para conocer este amor que sobrepasa todo conocimiento, a fin de que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esta oración de Pablo es como una escalera espiritual que nos eleva a niveles cada vez más profundos en nuestra experiencia con Dios. Pablo ora primero por fortaleza interior, luego por la morada de Cristo en nuestros corazones, después por la comprensión del amor divino y finalmente por alcanzar la plenitud de Dios. Las dimensiones del amor de Cristo, ancho, largo, alto y profundo, sugieren que su amor abarca todas las áreas de nuestra vida, rodeándonos completamente y llenándonos por completo. El capítulo concluye con una poderosa doxología. Ahora, a aquel que es poderoso para hacer infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos, según su poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Este es uno de los versículos más alentadores de la Biblia, porque asegura que el poder de Dios supera con creces nuestras expectativas y nuestra capacidad de imaginar. Incluso si hiciéramos una lista exhaustiva de todo lo que deseamos, Dios sería capaz de hacer mucho más. Es un recordatorio de que nunca debemos limitar a Dios basándonos en nuestras propias expectativas o comprensión. El capítulo 4 de Efesios marca una transición importante en la carta. Pasando de la doctrina, Pablo comienza con una súplica sincera. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna del llamado que habéis recibido, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros en amor y esforzándoos por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. La palabra pues conecta esta exhortación con las verdades presentadas en los capítulos anteriores. Pablo no usa su condición de prisionero para provocar lástima, sino para dar peso a su llamado. El llamado al que se refiere no es otro que el llamado divino que cada cristiano ha recibido. Vivir en conformidad con su identidad en Cristo. Las virtudes que menciona, humildad, mansedumbre, paciencia y amor, son como los pilares que sostienen la unidad de la Iglesia. En los versículos 4 al 6, Pablo establece el fundamento de la unidad cristiana. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como fuisteis llamados a una sola esperanza de vuestro llamado. Un solo Señor,
una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Cada elemento tiene un significado profundo. El cuerpo representa la Iglesia universal, trascendiendo denominaciones y culturas. El Espíritu se refiere al Espíritu Santo, quien mora en cada creyente. La esperanza alude a nuestra expectativa futura en Cristo, incluyendo su regreso y nuestra glorificación. El Señor es Jesucristo, a quien todos los cristianos reconocen como supremo. La fe no es solo una creencia individual, sino las verdades fundamentales del Evangelio. El bautismo simboliza nuestra identificación pública con Cristo y su Iglesia. Finalmente, Dios y Padre es la fuente suprema de toda unidad y bendición. Pablo luego aborda la diversidad de dones en la Iglesia. A cada uno de nosotros se nos dio gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esto de ascendió, ¿qué significa? Sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es también el que ascendió muy por encima de todos los cielos, para llenarlo todo. Este pasaje ilustra cómo Cristo, después de su muerte y resurrección, distribuyó dones a su Iglesia, como un rey victorioso que reparte regalos a su pueblo. Cada creyente recibe dones espirituales para el beneficio del cuerpo de Cristo, y estos dones reflejan la gracia y el poder de Cristo obrando en su Iglesia. El descenso de Cristo se refiere a su encarnación y muerte, mientras que su ascenso apunta a su resurrección y glorificación. Cada creyente recibe dones específicos, no para beneficio personal, sino para la edificación de toda la Iglesia. En Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, Pablo describe estos dones ministeriales. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cada ministerio tiene un propósito específico. Los apóstoles establecen los fundamentos, los profetas proporcionan dirección divina, los evangelistas llevan el evangelio a los perdidos, los pastores cuidan del rebaño y los maestros transmiten la verdad. El objetivo no es establecer jerarquías, sino equipar a todos los creyentes para servir en el ministerio. La importancia de la madurez espiritual se destaca en los versículos 14 al 16. Ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagemas humanas que conducen al error. Más bien, al hablar la verdad en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de él. Todo el cuerpo, bien concertado y unido por cada ligamento que lo sustenta, crece y se edifica en amor. Según la actividad propia de cada miembro, Pablo utiliza la metáfora del crecimiento físico para ilustrar el desarrollo espiritual. La inmadurez se caracteriza por la inestabilidad doctrinal y la susceptibilidad a las falsas enseñanzas, mientras que la madurez se refleja en estabilidad, discernimiento y amor. La transformación de nuestro estilo de vida se aborda en los versículos 17 al 24. Esto digo y testifico en el Señor: no viváis como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, con el entendimiento oscurecido y alejados de la vida de Dios por la ignorancia y dureza de su corazón. Habiendo perdido toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impurezas con avidez. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él, conforme a la verdad que está en Jesús. Despojaos del viejo hombre, que se corrompe por los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Este pasaje contrasta la vida pasada de pecado con la nueva vida en Cristo.
El viejo hombre representa nuestra naturaleza pecaminosa, mientras que el nuevo hombre refleja nuestra identidad renovada en Cristo. Este cambio implica un despojo intencional de las viejas costumbres y una renovación continua de nuestra mente. El capítulo concluye con instrucciones prácticas en los versículos 25 al 32. Dejad la mentira y hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no dejéis que el sol se ponga sobre vuestra ira, ni deis lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con quien esté en necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para edificación según la necesidad, para dar gracia a los oyentes. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Abandonad toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, junto con toda malicia. Sed más bien bondadosos, compasivos y perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó en Cristo. Estas instrucciones muestran cómo la transformación interna debe reflejarse en comportamientos específicos: honestidad en lugar de mentira, control de la ira, trabajo honesto en lugar de robo, palabras edificantes en lugar de corruptas y perdón en lugar de amargura. El perdón es especialmente enfatizado como un reflejo del perdón que hemos recibido de Dios en Cristo. El capítulo 5 comienza con un llamado poderoso: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Andad en amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Este llamado es profundamente revolucionario. Imitar a Dios significa reflejar su carácter en nuestra vida diaria. Andar en amor es vivir como Cristo vivió, con un amor sacrificial que busca el bienestar de los demás. Este pasaje conecta la teología profunda de los capítulos anteriores con la práctica diaria, mostrando cómo la verdad de Dios transforma cada aspecto de nuestra vida. Así como un hijo imita naturalmente a sus padres, nosotros debemos imitar a nuestro Padre Celestial. El estándar de este amor es establecido por Cristo, quien demostró el amor supremo a través de su sacrificio en la cruz. La expresión aroma fragante hace referencia a los sacrificios del Antiguo Testamento que eran agradables a Dios. Pablo contrasta este amor con comportamientos pecaminosos en Efesios capítulo 5, versículos 3 al 7. La fornicación, toda impureza o codicia no deben ser mencionadas entre vosotros, como corresponde a los santos, ni la inmundicia, ni la palabrería, ni las bromas groseras, que no son apropiadas, sino más bien acción de gracias, porque sabéis con certeza que ninguna persona sexualmente inmoral, impura o avara, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes de ellos. Esta lista de comportamientos prohibidos no es exhaustiva, sino representativa. La codicia se identifica específicamente como idolatría porque coloca las posesiones materiales en el lugar que pertenece a Dios. La advertencia contra el engaño sugiere que algunos intentaban minimizar la gravedad de estos pecados. La metáfora de la luz y las tinieblas se desarrolla en los versículos 8 al 14. En otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, demostrando lo que agrada al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denunciadlas, porque es vergonzoso incluso hablar de las cosas que hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, porque todo lo que se hace visible es luz. Por eso dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo resplandecerá sobre ti. Pablo no dice que estaban en tinieblas, sino que eran tinieblas,
La transformación ya se ha completado y ahora, como hijos de luz, no solo deben evitar las obras de las tinieblas, sino también exponerlas. En los versículos 15 al 21, Pablo destaca la importancia de vivir con sabiduría. Tened cuidado de cómo vivís, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando al máximo vuestro tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en el cual hay desenfreno. Al contrario, sed llenos del Espíritu, hablándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todas las cosas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y sujetándoos los unos a los otros en el temor de Cristo. El contraste entre embriagarse con vino y estar llenos del Espíritu es profundamente revelador y significativo, ya que ambos estados representan una forma de someterse a una influencia que guía el comportamiento, pero con resultados diametralmente opuestos. Embriagarse con vino lleva al desenfreno, a la pérdida de control y, con frecuencia, a decisiones impulsivas y autodestructivas. Este estado de embriaguez desvía al individuo de una vida equilibrada y centrada en los valores espirituales, permitiendo que las emociones desordenadas y los impulsos tomen el control. Por otro lado, estar lleno del Espíritu Santo significa ceder el control de nuestra vida a la guía divina, permitiendo que el Espíritu obre en nosotros para producir frutos que reflejan el carácter de Cristo. Este estado no es un momento pasajero, sino una experiencia continua que transforma el corazón, la mente y las acciones. A diferencia del desenfreno que genera el vino, la llenura del Espíritu trae gozo genuino, ese que no depende de las circunstancias, sino que fluye de una relación profunda con Dios. Esta llenura produce también alabanza espontánea, una respuesta natural de adoración que reconoce la grandeza de Dios. Cuando estamos llenos del Espíritu, nuestras palabras y actitudes reflejan gratitud, no solo por las bendiciones visibles, sino también por el sustento diario y la gracia que recibimos constantemente. La gratitud nos eleva por encima de las preocupaciones terrenales, enfocándonos en la fidelidad y la bondad de Dios. Otro resultado significativo de estar llenos del Espíritu es una disposición humilde hacia los demás. La influencia del Espíritu nos enseña a considerar las necesidades de los demás, a priorizar el amor y la unidad, y a caminar con mansedumbre y paciencia. Esto contrasta con la actitud egocéntrica y desinhibida que a menudo acompaña el abuso del vino. La llenura del Espíritu transforma nuestras relaciones, fomentando un ambiente de mutua edificación y respeto, donde el amor de Cristo se manifiesta en nuestras interacciones diarias. Además, el acto de estar llenos del Espíritu no es algo pasivo, sino una práctica activa que requiere buscar continuamente la presencia de Dios mediante la oración, la meditación en su palabra y la obediencia. Es una invitación a vivir una vida intencionalmente entregada a la voluntad de Dios, permitiendo que su poder fluya a través de nosotros. En esencia, mientras que el vino embota los sentidos y esclaviza la mente, la llenura del Espíritu agudiza nuestro discernimiento espiritual y nos libera para vivir con propósito y plenitud. Ser llenos del Espíritu no es solo un mandato, sino una promesa de que Dios nos equipa para vivir una vida que refleje su gloria, una vida marcada por el gozo, la gratitud, el amor y la paz que solo Él puede dar. Este contraste nos recuerda que la verdadera satisfacción no se encuentra en cosas temporales o físicas, sino en una vida completamente rendida a Dios, llena de su Espíritu y destinada a reflejar su luz en un mundo que desesperadamente necesita su verdad y su gracia. La sección final del capítulo 5 aborda las relaciones matrimoniales. En Efesios capítulo 5, versículos 22 al 33, Pablo escribe: las esposas deben someterse a sus propios maridos como al Señor,
porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, las esposas también deben estarlo a sus maridos en todo. A los maridos, Pablo les dice: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, para presentarla a sí mismo en toda su gloria, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e irreprensible. De la misma manera, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Quien ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie ha odiado jamás su propia carne, sino que la alimenta y cuida, como también Cristo cuida de la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Este misterio es grande, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. En cuanto a vosotros, que cada marido ame a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su marido. Este pasaje sobre el matrimonio es uno de los más profundos del Nuevo Testamento. Pablo presenta el matrimonio como una imagen de la relación entre Cristo y la iglesia. La sumisión de la esposa refleja la sumisión voluntaria de la iglesia a Cristo, mientras que el amor sacrificial del marido refleja el amor de Cristo por la iglesia. El matrimonio, según este texto, no es solo una institución humana, sino un misterio divino que apunta a una realidad espiritual más grande. La unidad de la pareja, cuando los dos se convierten en una sola carne, representa la unión mística entre Cristo y su iglesia. Además, el pasaje destaca el propósito santificador del amor de Cristo. Él ama a la iglesia no solo para salvarla, sino también para hacerla gloriosa, sin mancha ni arruga. Este proceso de santificación incluye el lavamiento del agua por la palabra, lo que hace referencia al papel purificador de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. De igual manera, el amor del esposo hacia su esposa debe ser edificante y santificador. Este capítulo demuestra cómo el Evangelio transforma todos los aspectos de la vida: nuestro comportamiento moral, nuestra sabiduría práctica, nuestra adoración y nuestras relaciones más íntimas. La vida cristiana no se trata solo de seguir un conjunto de reglas, sino de una transformación completa que impacta todas las áreas de nuestra existencia. El sexto y último capítulo de Efesios continúa con instrucciones prácticas y culmina con una de las enseñanzas más importantes sobre la guerra espiritual. En los versículos 1 al 3, Pablo se dirige a los niños: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con una promesa, para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Este es uno de los 10 mandamientos y el único que viene acompañado de una promesa específica. La frase "en el Señor" es fundamental, ya que indica que la obediencia a los padres debe estar alineada con la obediencia a Dios. La promesa de una vida larga no es una garantía automática, sino un principio general que refleja cómo el respeto y la obediencia dentro de la familia tienden a producir una vida más estable y bendecida. Pablo también se dirige a los padres, exhortándolos a no exasperar a sus hijos. Esta enseñanza, revolucionaria en su tiempo, contrasta con la cultura romana, donde los padres tenían un poder absoluto sobre sus hijos. La instrucción de no provocar a los hijos apunta a evitar actitudes que puedan frustrarlos o desanimarlos. En cambio, los padres deben criar a sus hijos con un equilibrio entre disciplina, guía espiritual y ánimo constante, para ayudarlos a desarrollar una relación personal con el Señor. Las relaciones entre esclavos y amos también son abordadas, enseñando a los esclavos a obedecer con sinceridad de corazón y respeto, como si sirvieran directamente a Cristo. Este enfoque, que trasciende el simple cumplimiento de deberes bajo supervisión humana, invita a realizar todo trabajo como una ofrenda al Señor, con integridad y excelencia. A los amos,
Pablo les recuerda que deben tratar a sus esclavos con justicia y respeto, sin amenazas, conscientes de que ambos comparten un mismo Señor en el cielo que no muestra favoritismo. Finalmente, Pablo introduce el tema de la guerra espiritual, recordando que la verdadera lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por ello, insta a fortalecerse en el Señor y vestir la armadura de Dios, que incluye el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del Evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada pieza de la armadura de Dios descrita en Efesios capítulo 6 tiene un profundo significado espiritual que equipa al creyente para enfrentar las batallas de la vida con poder y confianza en el Señor. La verdad es representada como un cinturón que sostiene todo en su lugar. Simboliza la integridad y la sinceridad necesarias para resistir el engaño y las mentiras del enemigo. Vivir en la verdad nos da estabilidad espiritual y moral, permitiéndonos enfrentar cada día con claridad y propósito. La verdad no solo nos libera, como enseña la Escritura, sino que también nos protege de las distorsiones del mundo. La justicia, simbolizada por la coraza, protege el corazón, que es el centro de nuestras emociones y decisiones. Esta justicia no es propia, sino la justicia de Cristo imputada a nosotros. Además, nos llama a vivir en conformidad con los principios divinos, guiados por la rectitud y la obediencia. Una vida justa protege nuestras relaciones y testimonio, fortaleciendo nuestro vínculo con Dios. El calzado del Evangelio de la paz representa la disposición para proclamar las buenas nuevas. Este calzado nos equipa para avanzar con firmeza, llevando el mensaje de reconciliación y esperanza a un mundo quebrantado. Así como un soldado necesita calzado adecuado para marchar y pelear, el creyente necesita estar preparado para compartir la paz que solo Cristo puede ofrecer. El escudo de la fe, esencial para apagar los dardos de fuego del enemigo. Estos dardos pueden ser dudas, temores, tentaciones o ataques directos a nuestra fe. La fe actúa como una barrera protectora, fortalecida por nuestra confianza en las promesas de Dios y su fidelidad. Este escudo nos permite avanzar con valentía, sabiendo que estamos protegidos por la mano poderosa del Señor. El yelmo de la salvación protege la mente del creyente, asegurando su identidad en Cristo y su esperanza en la salvación. Nuestra mente es un campo de batalla donde el enemigo intenta sembrar dudas, miedos y confusión. El yelmo nos recuerda que nuestra salvación es segura en Cristo, dándonos confianza para resistir cualquier ataque que intente desviarnos del camino. Finalmente, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es la única arma ofensiva en la armadura. Con la Escritura, el creyente puede combatir las mentiras y tentaciones del adversario, enfrentándolas con la verdad divina. Así como Jesús respondió al diablo con escrito está durante su tentación en el desierto, nosotros también estamos llamados a usar la palabra de Dios como guía, defensa y poder transformador. Cada pieza de esta armadura no solo nos protege, sino que nos capacita para vivir una vida victoriosa en Cristo. La armadura completa nos equipa para estar firmes en el día malo, enfrentando los desafíos con confianza y avanzando en nuestra misión de reflejar a Cristo en el mundo. Estas herramientas espirituales nos recuerdan que no peleamos solos, sino fortalecidos por el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. La oración se presenta como un elemento crucial en la guerra espiritual, tal como se describe en Efesios capítulo 6, versículos 18 al 20. Pablo escribe: orad en el Espíritu en todas las ocasiones, con todo tipo de oraciones y peticiones. Con esto en mente, estad alerta y perseverad en oración por todo el pueblo santo del Señor. Rezad también por mí, para que siempre que abra mi boca, me sean dadas palabras para proclamar con valentía el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Orad para que lo declare sin temor, como debo hacerlo.
La oración no es simplemente una pieza adicional de la armadura de Dios, sino el medio a través del cual toda la armadura se activa y se vuelve efectiva. Es el canal que conecta al creyente con el poder de Dios, permitiéndole resistir las maquinaciones del enemigo. Pablo enfatiza la importancia de orar en todas las ocasiones, mostrando que la oración no debe ser un acto aislado, sino un estilo de vida continuo de comunicación con Dios. La expresión todo tipo de oraciones y peticiones sugiere que la oración abarca alabanzas, súplicas, intercesiones y agradecimientos, todas dirigidas a fortalecer la relación con el Señor y a buscar su intervención en todos los aspectos de la vida. Además, Pablo pide de manera específica que los efesios oren por él, revelando la humildad profunda y la dependencia que incluso el gran apóstol tenía de la oración comunitaria. Esta petición no es un mero gesto de cortesía, sino una expresión sincera de su necesidad del apoyo espiritual de los demás creyentes. Pablo, a pesar de su vasta experiencia, su llamado divino y su compromiso inquebrantable con la misión de proclamar el Evangelio, reconoce que no puede cumplir su tarea en sus propias fuerzas. Esto subraya una verdad crucial. Incluso los líderes espirituales más destacados necesitan las oraciones de su comunidad para mantenerse firmes y efectivos en su llamado. Su solicitud de valentía para proclamar el Evangelio es particularmente significativa, aunque Pablo era conocido por su audacia y claridad al predicar. Pide oraciones para que continúe hablando con valentía. Esto muestra que la proclamación del Evangelio no está exenta de desafíos, como el temor, la oposición y las limitaciones humanas. Pablo no da por sentada su valentía, más bien reconoce que depende completamente de la gracia y el poder de Dios, canalizados a través de la oración. Al llamarse a sí mismo embajador en cadenas, Pablo destaca su doble realidad. Por un lado, su condición como prisionero físico, atado literalmente por cadenas debido a su fidelidad al Evangelio, y, por otro lado, su identidad como representante oficial de Cristo. Este título, embajador, es profundamente significativo porque describe su misión como portavoz del reino de Dios, enviado para proclamar las buenas nuevas en cualquier circunstancia. Sus cadenas no son vistas como un obstáculo, sino como parte de su llamado. De hecho, sus limitaciones físicas se convierten en un testimonio aún más poderoso de su fe y determinación. La referencia a su rol como embajador en cadenas también ilustra cómo el llamado de Dios trasciende las circunstancias humanas. Aunque encarcelado, Pablo sigue cumpliendo su misión divina, utilizando cada oportunidad, incluso desde una celda, para compartir el Evangelio. Esto nos enseña que, independientemente de nuestras limitaciones o dificultades, el propósito de Dios puede cumplirse en nuestras vidas si confiamos en Él y permanecemos firmes en nuestra fe. La solicitud de Pablo para que los creyentes oren por él también refleja el poder de la unidad espiritual. Él no está aislado en su misión, sino conectado a un cuerpo de creyentes que comparte su carga y lucha junto con él en oración. Esto nos recuerda la importancia de interceder los unos por los otros, especialmente por aquellos que están en posiciones de liderazgo espiritual o enfrentando grandes desafíos por el Evangelio. Pablo transforma su situación de prisionero en una plataforma para la gloria de Dios. Al pedir oración para proclamar el Evangelio sin temor, como debo hacerlo, no solo pide fortaleza personal, sino que también anima a la Iglesia a comprender que la misión de Cristo debe cumplirse con valentía. Incluso en medio de adversidades extremas, sus cadenas se convierten en un símbolo de su fidelidad y de la trascendencia del Evangelio, que no puede ser limitado por ninguna circunstancia terrenal. La oración, según este pasaje, no solo tiene un impacto individual, sino también comunitario. Pablo insta a los creyentes a perseverar en la oración por todo el pueblo del Señor, recordando que la vida cristiana no se vive de forma aislada, sino como parte de un cuerpo unido que lucha espiritualmente juntos.
La perseverancia en la oración requiere una actitud constante de alerta y un corazón comprometido con los demás. El capítulo y la carta concluyen con palabras personales de Pablo en los versículos 21 al 24. Él menciona a Tíquico, describiéndolo como un querido hermano y fiel siervo en el Señor, a quien envía para informar a los efesios sobre su situación personal y para animarlos. Esto demuestra el cuidado pastoral de Pablo por las iglesias y su deseo de mantener una conexión cercana, incluso desde la distancia. Tíquico no solo llevaría información, sino que también sería un canal de ánimo para los creyentes, reforzando la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo dentro de la fe. El cierre de la carta, con su tono afectuoso y lleno de propósito, refleja el profundo amor de Pablo por los efesios y su compromiso con el Evangelio. No solo les proporciona enseñanzas teológicas y prácticas, sino que también los invita a participar activamente en su misión a través de la oración y la comunión espiritual. La conclusión nos recuerda que la vida cristiana, aunque individual en relación con Dios, es comunitaria en su expresión y en su impacto. Esta última sección de Efesios encapsula la esencia de toda la carta. Una vida en Cristo es una vida transformada, equipada para la batalla espiritual, arraigada en el amor y vivida en comunidad con propósito y unidad. La oración, como eje central, une todos estos elementos, permitiendo a los creyentes vivir en la plenitud de Dios y enfrentar cualquier desafío con fe y fortaleza. Paz a los hermanos y hermanas, y amor con fe de parte de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracia a todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con un amor eterno. Con estas palabras finales, Pablo cierra su carta a los Efesios, encapsulando los pilares fundamentales de la vida cristiana: paz, amor, fe y gracia. Estas virtudes no solo son dones de Dios, sino también características que deben reflejarse en la vida diaria de cada creyente. La paz mencionada aquí no es simplemente la ausencia de conflicto, sino una paz profunda y duradera que proviene de estar reconciliados con Dios a través de Cristo. El amor, unido a la fe, refleja una relación activa y viva con Dios, basada en confianza y devoción. La gracia, que lo abarca todo, es el recordatorio constante de que nuestra salvación y nuestra vida en Cristo son regalos inmerecidos de un Dios misericordioso. La mención específica de Tíquico, el portador de la carta, no debe pasarse por alto. Tíquico no era simplemente un mensajero, sino un colaborador cercano de Pablo y un ministro de confianza. Su tarea no se limitaba a entregar la carta, sino también a proporcionar a los efesios información detallada sobre la situación de Pablo y, más importante aún, a animarlos. Este detalle pone de relieve el cuidado pastoral de Pablo, quien, incluso en medio de las cadenas y las dificultades, estaba profundamente preocupado por consolar y fortalecer a los creyentes. La bendición final subraya la importancia de amar al Señor Jesucristo con un amor eterno. Esta frase no solo enfatiza la necesidad de una devoción genuina, sino también de una relación continua y perseverante con Cristo. Un amor que trasciende las emociones pasajeras y se fundamenta en la fidelidad y la entrega total. Al llegar al final de nuestro recorrido por la carta a los Efesios, es evidente que este libro contiene algunas de las verdades más profundas y transformadoras sobre nuestra identidad en Cristo. Nos recuerda que hemos sido escogidos, redimidos y sellados por el Espíritu Santo, que somos parte de un cuerpo unido en Cristo y que estamos llamados a vivir vidas que reflejen esta realidad espiritual. Efesios no solo presenta la doctrina de nuestra posición en Cristo, sino también la práctica de vivir conforme a esa posición. Desde la unidad en la iglesia hasta la pureza en nuestras relaciones y la preparación para la guerra espiritual. Cada capítulo nos invita a una vida de integridad, amor y propósito. La carta también revela el asombroso plan eterno de Dios para la iglesia. Ser un testimonio vivo de su gracia y sabiduría. Una comunidad unida que refleja la gloria de Cristo en el mundo. Este llamado no es solo para un grupo selecto de creyentes,
sino para todos los que aman al Señor Jesucristo y han recibido su gracia. En sus palabras finales, Pablo deja un recordatorio claro. La vida cristiana no es solo individual, sino profundamente comunitaria. La paz, el amor, la fe y la gracia no son dones para guardar, sino para compartir y vivir juntos como parte del cuerpo de Cristo. Al igual que Pablo envió a Tíquico para animar a los efesios, nosotros también estamos llamados a ser portadores de ánimo, apoyo y verdad en la vida de los demás. Este viaje por Efesios es un recordatorio de que nuestra vida en Cristo es mucho más de lo que podemos imaginar. Es un llamado a vivir en la plenitud de Dios, a reflejar su amor en nuestras relaciones y a caminar en su gracia y poder cada día, desde las bendiciones espirituales descritas en el primer capítulo hasta la transformación de pasar de estar muertos en pecado a estar vivos con Cristo. El misterio de la Iglesia revelado, la unidad del cuerpo de Cristo, el llamado a caminar en la luz y, finalmente, la preparación para la batalla espiritual. La carta a los Efesios nos ha guiado a través de profundas verdades que siguen siendo increíblemente relevantes hoy. Cada capítulo ha ofrecido una perspectiva transformadora sobre quiénes somos en Cristo y cómo vivir de acuerdo con esa identidad. Esta carta, escrita hace casi 2000 años, continúa hablando directamente a nuestros corazones en pleno siglo XXI. En un mundo fragmentado y lleno de confusión sobre la identidad, Efesios nos enseña sobre la verdadera unidad en Cristo y revela nuestra identidad como hijos de Dios. En tiempos de intensas batallas espirituales, nos equipa con la armadura completa que necesitamos para enfrentar los desafíos y salir victoriosos. Si este estudio te ha edificado, considera compartir este video con otras personas que también puedan beneficiarse de estas verdades que cambian vidas. Ayuda a que este mensaje alcance a más corazones que buscan orientación y esperanza en medio de un mundo lleno de incertidumbre. Recuerda activar la campana de notificación para no perderte nuestros próximos estudios bíblicos. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal, para que juntos sigamos creciendo en el conocimiento de las Escrituras y en nuestra relación con Dios. Este viaje no termina aquí. Es solo el comienzo de un camino de descubrimiento y transformación en Cristo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno de Dios y la comunión constante del Espíritu Santo estén con todos ustedes, guiándolos, fortaleciendo sus corazones y llenándolos de paz en cada paso que den. Que cada palabra de las Escrituras estudiadas hoy siga resonando en sus vidas, transformando su perspectiva y acercándolos aún más al propósito que Dios tiene para ustedes. Recuerden que no estamos solos en este camino. El Espíritu Santo nos acompaña, fortaleciendo nuestra fe y ayudándonos a vivir en la plenitud del amor de Cristo. La gracia de nuestro Señor no solo nos redime, sino que también nos capacita para enfrentar los desafíos diarios con esperanza y determinación. El amor de Dios, incondicional y eterno, es un refugio seguro en medio de cualquier tormenta. Nos vemos en el próximo estudio, donde continuaremos profundizando juntos en la palabra de Dios, descubriendo nuevas verdades que fortalecen nuestra fe y nos inspiran a vivir de manera más intencional para su gloria. No olviden que cada día es una nueva oportunidad para caminar en comunión con el Señor, compartiendo su luz con los demás. Hasta entonces, que Dios los bendiga abundantemente y los guarde en su paz.